El tema de hoy es muy lindo porque, A ver. bueno, ahora hay neblina. Yo me fui hacia Posada hoy a la mañana antes de venir por acá y hubieron varios accidentes de tránsito. Ujú. Está cortado el acceso sur, también disminuida la circulación en Ruta 12 hacia Posada, así es que muchos eligieron ir por el bypass, porque, bueno, hubo accidentes, justamente la neblina es uno de los causales de accidentes, porque la gente por ahí maneja con la baliza prendida y la baliza prendida significa de que vos estás por frenar o hay algo adelante y el de atrás frena pensando que hay algo y el otro viene y se le ensarta, y así suele pasar. La baliza no es para circular, la baliza es para tirarse al costado o para parar, y la gente no entiende y va con la baliza prendida cuando hay neblina, y eso no sirve, para eso están las luces nada más. No hay que llevar las luces prendidas. Yo soy médico de emergencia, trabajé en una empresa de emergencia durante muchos años, me gustó siempre la emergentología, y hice guardia en la zona de Fachinal, Garupá, que era la ruta 105, donde me dedicaba justamente a accidentes, tipo de contingencia de accidentes, y hoy vamos a hablar de qué tenemos que hacer en caso de que suceda un accidente, no solo de tránsito, sino también algunos caseros, por ejemplo, la previa del RCP, para ver cómo actuar en caso de que una persona deje de respirar, qué tenemos que hacer. Si nosotros vemos un lugar, por ejemplo, que una persona está desmayada o caída o vemos que está sin respirar, nos debemos acercarnos rápidamente, tenemos que mirar el espacio donde pasó esas circunstancias, si es un electricista, ver que no haya electricidad, si hay agua, ver que no haya una contaminación de agua y electricidad, cosa de que no ir y tirarse al lado de la persona que está con la pérdida de conocimiento. A veces una persona se electrocutó y tiene un cable, o se le cayó una madera en la cabeza y sobre esa madera que cayó hay más maderas que pueden caer. Entonces nosotros siempre tenemos que mirar dónde vamos a actuar. Y segundo, siempre pedir ayuda. ¿Qué significa? No ir y tratar de ser el héroe, porque los héroes a veces mueren y no es bueno que el héroe muera. Entonces, si nosotros queremos ayudar a una persona que está sufriendo, por ejemplo, una falla cardiovascular y necesita hacer RCP, esta persona que va a actuar tiene que llamar a otra persona para que ayude. ¿Qué significa? Yo encuentro una persona con pérdida de conocimiento aquí. Te tengo que decir, Marcelo, llama al 911 o al 107. ¿Por qué? Porque mientras yo le estoy haciendo RCP, vos me tenés que traer la ayuda que es de alta complejidad para llevar a esa persona a un hospital o a un sanatorio. ¿Entienden? Porque la verdad es que muchas veces los chicos ven a una persona, empiezan a hacer RCP, nadie viene en la ayuda y se mueren. ¿Por qué? Porque el RCP no es salvador, el RCP muchas veces es para mantener con vida al paciente, para tratar de que la sangre le llegue al cerebro por el movimiento cardiovascular que uno hace con la compresión. Uno hace la compresión y ese movimiento del pecho y del corazón hace que la sangre siga circulando, y como al empujar, nosotros tenemos una bomba impelente y expelente acá, que son los pulmones, que cuando vos le apretás, sale el aire, y cuando vos le soltás, entra el aire. Y entonces cuando vos haces ese movimiento en el pecho de una persona, ese movimiento hace que el corazón siga llevando sangre a los órganos y los órganos sigan vivos. ¿Por qué? Porque entra oxígeno con ello. Por lo cual, si la persona no se recupera, nosotros le estamos manteniendo el sistema para que esa persona tenga la posibilidad de oxigenar sus órganos y no morir. ¿Sí? Doctor, a ver, ¿cómo sabemos cuándo se puede hacer RCP y cuándo no? Bueno, primero tenemos que llegar y ver si la persona respira. Entonces podemos poner la mano, podemos poner el oído, es ver primero, tenemos que ver, ¿sí? Después escuchar, ¿sí? Y después tocar. Primero vemos que no se mueve, que no hay una motilidad de los pulmones, que no se expanden los pulmones, por lo cual la persona no está respirando. Le escuchamos con el oído, le escuchamos a ver
si está respirando o si está dormido y vemos que no hay salida de aire, ¿sí? Le tocamos el pulso, eso en segundos, por supuesto, ¿y qué hacemos? ¿Iniciamos RCP? No. Tenemos que llamar a alguien que nos ayude. Si tenemos el teléfono sería bueno, ahora tenemos el teléfono, sería el teléfono, poner en altavoz y llamar, tratar de llamar, y mientras estás haciendo RCP, decir la dirección, ¿sí? ¿Qué pasó? Y decir que es algo, una emergencia. Por eso hay que tratar de diferenciar qué es una urgencia, qué es una emergencia, qué es un código verde, amarillo, rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros le llamamos a un operador de radio y le decimos, hay una persona caída, y bueno, puede estar borracho y se cayó, o puede... Entonces por ahí dice, no, ¿para qué le voy a mandar una ambulancia si no me está diciendo bien? Entonces nosotros tenemos que decir, esta persona no respira, está grave, necesita una ambulancia, ¿sí? Si en caso hay dos personas, es mucho mejor, porque yo te digo, Marcelo, llama por favor al 107 y vos le vas a ir diciendo, acá hay una persona caída, del sexo masculino, que no respira, ¿qué puedo hacer? Si está solo, ¿qué puedo hacer? Y ahí después, ¿usted sabe hacer RCP? Y no, bueno, entonces igual tenés que tratar de hacer algo. ¿Por qué? Porque hay una ley ahora, con el caso de Fernando, ¿vieron el caso del muchachito que fue asesinado por los famosos sucesos en Mar del Plata? Fernando Báez Sosa. Exactamente. La chica que le hizo RCP, o sea, la defensa, los abogados trataron de inculparla de que ella fue la culpable de que el muchacho se muera, que ella le rompió la costilla cuando le hizo RCP. Hay una ley que de eso nos protege, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer algo y defender lo que hacemos, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tratar de intervenir. Si sabes un poquito de RCP, hacerlo. Nadie te puede incriminar, ni en lo civil ni en lo penal. Hay una ley que protege a la persona que hace RCP, ¿sí? Inclusive, que lo haga mal, pero que lo haga, ¿sí? Que trate de hacer algo. Hay personas que, por ejemplo, yo no sé, no, bueno, trata de hacer algo para ayudar a esa persona. Nadie te va a recriminar ni decir de que vos vas a ir preso por una maniobra que hiciste. Doctor, definimos un poquito qué es RCP y de forma práctica le describimos cuál es la forma correcta. Es una reanimación cardiopulmonar, se llama, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona dejó de latir y dejó de respirar, por eso es cardiopulmonar. Reanimación, algunos dicen reacción, pero es reanimación cardiopulmonar. Y eso nos dice qué tenemos que hacer y en qué momento hacerlo, ¿sí? Cuando no sentimos latido y no escuchamos respiración. Entonces, RCP. Entonces ahí tenemos un ABC, que significa aire, ver, que es B larga, pero le cambiamos por B corta, y actuar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber cuándo vamos a actuar, tenemos que ver el lugar, ¿sí? Si tenemos que ver la situación en la cual pasó, ¿sí? Si yo veo que allá en el fondo hay electricidad, hay cosas flojas, ¿sí? Y veo una persona caída, no puedo ir automáticamente y acercarme a esa persona caída. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, puede haber cables pelados, pueden haber electricidad, puede haber una persona trabajando, o gases tóxicos, ¿sí? Que pudo haber sido, por ejemplo, eso fuera del aire habíamos hablado de un contingente de bomberos que fue a rescatar a una pareja de ancianos que supuestamente habían muerto de muerte natural y sin embargo había pérdida de ácido sulfúrico. Entonces cuando entran los bomberos, los primeros bomberos mueren automáticamente. Un cuerpo bombero entero muere. Solo se salvó el que quedó para notificar la llegada del móvil al lugar. Por eso está la palabra ver, ¿sí? Nosotros tenemos que ver primero qué está pasando. No podemos meternos en un lugar donde no conocemos a tratar de hacer las cosas sin conocer. Primero ver el lugar, después escuchar y ahí asistir. Previo pedido de ayuda. Entonces, nosotros tenemos que saber
la práctica de RCP. Antes se decía que eran 30 compresiones y se decía que teníamos que hacer respiración boca a boca. 2 veces en la boca de la persona. Ahora se sacó eso, es solo mantener la compresión en el pecho para que, ¿por qué? Porque como habíamos hablado, nuestras bombas son impelente y expelente, por lo cual al apretar el pecho bien, hacer la técnica bien al pecho, ya estamos ingresando el aire, ¿sí? Y ya estamos enviando sangre a los órganos. Entonces no hace falta, como antes, dar la bocanada de aire. Se sacó eso del... Entonces se pide que, si es posible, tener 2 operadores mientras se espera la ambulancia. Pero si uno no llama a la ambulancia no va a venir. No va a saber que hay una persona en TV Cable Candelaria con dificultad respiratoria y paro cardiovascular si nadie llama. Entonces tenemos que tener un operador o una persona que esté llamando a al móvil para que venga. Nosotros ahora podemos actuar porque generalmente no salimos a ningún lado sin esto. Cuando salimos con esto, bueno, nosotros vemos una situación, podemos marcar al 107 y mientras estamos haciendo, poner en voz alta y mientras estamos haciendo RCP, pedir la ayuda que se necesita, ¿sí? Porque eso es la realidad. Saber cómo hacerlo es una técnica que se estudia, que yo soy profesor de eso o enseño eso, RCP, que lo hacía acá en Candelaria, pero bueno, por el paso del tiempo después, por no tener espacio, dejamos de hacerlo, pero vamos a volver a hacer eso, que es enseñar a los chicos en la escuela, en todos los lugares, cómo iniciar un RCP. Doctor, ¿qué pasa cuando la persona por ahí tuvo un accidente casero, que es muy común, que por ejemplo he escuchado casos de que se resbalen en el baño, por ejemplo, sí, o tiempo de humedad como esta, sí, otoño, sí, por ahí va caminando y de la forma más tonta, si se permite el término, ¿no? Se cae y se golpea la cabeza y queda inconsciente. O sea, en ese caso, ¿qué hay que hacer, digamos? Pienso en el tema de moverle a la persona. ¿Qué hay que hacer, digamos? Hay que dejar lo más quieto posible la cabeza, buscarle el pulso. Si tiene pulso está desmayado, ¿sí? Y si está desmayado a la persona, tratar de mantenerlo quieto para que si se despierta no mueva la cabeza, ¿sí? Entonces esa persona tiene que estar sosteniendo la cabeza hasta que venga ayuda. Por eso siempre está la ayuda, ¿sí? Entonces, por ahí, si en un momento determinado, porque hay personas que son intempestivas, o sea, se caen, se desmayan y cuando se levantan no le podés atajar. Se levanta y se mueve. Si esa persona se levanta y se mueve, ver la posibilidad de que no tenga ningún problema en el cuello, que no se haya roto el cuello, ¿sí? Revisarle las pupilas para ver que no tenga problemas en las pupilas. Cuando hay el problema en la pupila es el trabajo del médico, ¿ya? Revisarle las pupilas para ver si no está dilatada o no tiene algún problema en la vista, que me va a decir, mira loco, esta persona está con un traumatismo de cráneo, ¿sí? O antes de la hora, si empieza con náusea y vómito, quiere decir que hay un edema cerebral, ¿sí? Esos son los pronósticos a futuro. Una persona se cae, se golpea la cabeza y nosotros 1 a 2 horas no tenemos que dejarle dormir, tenemos que mantenerla despierta. Por ejemplo, una criatura se golpea la cabeza, ¿sí? Y se hace un hematoma, 2 horas ese chico no tiene que dormir. Y nosotros tenemos que avisarle a los padres los signos que tienen que tener cuidado, ¿sí? El aumento de temperatura brusca, los síntomas de sueño y a veces de vómito, que son los síntomas que me está diciendo que esta persona está teniendo un edema cerebral. Eso en caso de accidentes con traumatismo de cráneo. Cuando una persona, por ejemplo, está ordenando su jardín o el techo de su casa, ahora con la lluvia, se le tapa las canaletas y suben, todo mojado, todo eso, y se cae la persona. Bueno, ahí sí esa persona no se tiene que parar hasta que venga una camilla y lo levante en una camilla en el cual con una tabla de estricaje, se llama, o tabla de primeros auxilios,
Se los coloca quieto hasta que se le hagan los estudios correspondientes de diagnóstico por imagen, a ver si no se haya roto algún órgano interno o algunos huesos, por ejemplo, en el sistema de las vértebras, o que se haya perforado los pulmones, por ejemplo. Es en caso de accidentes por caída. Después tenemos los accidentes de tránsito. Si vos vas en la ruta y ves un accidente de tránsito y ves que está el auto en la calle, colocar tu auto con baliza prendida casi a 100 metros del accidente. ¿Por qué? Porque así el que viene de atrás frena o desvía el accidente y no te lleva a vos puesto porque te bajaste a atender a la persona que tuvo el accidente. Si yo veo a una persona yendo a Candelaria en el carril del medio que tuvo un accidente y me bajo a ayudar, tengo que dejar mi auto casi a 100 metros, ¿sí? Se recomienda 100 metros o 50 metros lejos del accidente. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo muy cerca, viene otro auto, le choca a mi auto, por lo cual me va a dañar a mí también. Entonces tengo que tener esa prevención. Tengo que ver, por ejemplo, en casos de los gases tóxicos que hablamos, vieron que acá en la ruta nuestra pasan muchos camiones con gases comprimidos, entonces tenemos que, hay un nomenclador atrás que lo saben las empresas de emergencia, de qué tipo de sustancia lleva, ¿sí? Y esas sustancias gaseosas pueden ser dañinas para la persona que está manejando el camión en caso de accidente, la persona que haya sufrido el accidente y la población en general. No sé si vieron el accidente que hubo en Oklahoma, en Estados Unidos, de los trenes, que justamente empezaron a decir que empezaron a sacar las noticias de otras cosas, del globo chino y todo eso, para no decir de ese accidente, que es un accidente en el cual se llevaba sustancias tóxicas en un contingente de camiones, de trenes, y tuvo un accidente y ese gas fue esparcido por toda esa ciudad, esa pequeña ciudad de Estados Unidos. Y eso es un gas tóxico que puede causar muerte o cáncer a larga data. Entonces, según dicen los expertos en esa materia, eso podría ser casi como un Chernobyl en esa zona. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros sabemos, el primer mundo tapa lo que no debe saberse. Y bueno, igual se supo, hubo fotos satelitales de otros países que demostraron de que un contingente de trenes con gases tóxicos tuvo un accidente. Y nosotros, en caso de que vayamos por la ruta y veamos un camión de estos tipos que tiene gas y que tiene un accidente, no nos tenemos que acercar. Si tenemos un largavista, que no lo tenemos todo, mirar de lejos a ver qué pasó, ¿sí? Si se mueve alguien, si están todos quietos, o por ejemplo hacer un triaje. ¿Qué es un triaje? Es la elección de quién va a ir primero al hospital, ¿sí? Es como un protocolo. Es un protocolo. Y el triage es lo más triste que hay. Por ejemplo, hubo un accidente acá en la ruta 105 de un colectivo, en el cual murieron unas cuantas personas. Vos tenés que decidir, vos médico, vos policía, vos que llegás ahí, tenés que decidir quién va primero al hospital. ¿Quién va primero? ¿El que está más grave, que está por morirse, o el que por ahí no está tan grave y va a llegar al hospital? ¿Cuál decís vos? Y el que tiene más posibilidades. Exactamente, el que tiene más posibilidades de vivir. Por eso muchas veces dicen, fulanito está por morirse, y vos sabés que esa persona tuvo traumatismo de tórax, tiene hemotórax, está sangrando por todos lados, lo único que tiene es pulso y algo de respiración. Muchos creen que hay que levantar a esa persona a la primera ambulancia que llegue, y esa ambulancia tiene que llevar a esa persona. Y cuando llega allá al hospital, ya llegó muerto, y cuando viene a buscar a la otra persona también está muerto, y la persona que podía haber llegado vivo al hospital. Entonces, al hospital... es medio crudo, pero... Es crudo, pero real. Crudo. Al hospital hay que llevar a la persona que va a vivir, que puede vivir, ¿sí? Que vos veas que tiene la posibilidad de vivir, ¿sí? Por más que esté grave, pero que va a llegar a un hospital. Esas son las decisiones que tienen que tomar en una contingencia de accidentes. Y las contingencias de accidentes, como te dije,
Acá, por ejemplo, nuestra provincia está rodeada de ríos, ¿sí? Tenemos que saber cómo hacer RCP en personas que se ahogaron, que se están ahogando, o sea, que tuvieron la posibilidad de ahogarse, cómo colocarlo de costado, sacarle el agua de los pulmones, ¿sí? Esas cosas hay que saber. ¿Por qué? Porque nosotros en Misiones, muchos, a pesar de estar rodeados de río, no sabemos nadar, o no saben nadar. Entonces se meten a los ríos, nuestros ríos son de alto riesgo, y es fácil decir por qué son de alto riesgo, porque hubo una construcción de una represa, hubo una construcción de una contingencia, y el agua subió la cota del río más hacia acá. Entonces hay muchas cosas, muchos huecos, muchos árboles, cosas que pueden atajar a una persona que por ahí sea muy capaz para nadar, pero igual puede llegar a ahogarse. Esa persona, si es rescatada del agua, tiene que haber una contingencia de cómo actuar sobre él. Hacerle el RCP para sacar el agua de los pulmones. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos que ir viendo, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de cada programa, para ver cómo actuar en cada de estas cosas. Y las contingencias son, primero, evitar que lleguen tanto los mirones, ¿sí? Tratar de tener un personal que te va a ayudar vos como comunicador, por ejemplo, si te pasa algo, cerca tuyo, te van a pedir que hagas algo, aunque no lo sepas. Y vos vas a poder decir, no, yo no soy médico. No, nosotros los que somos médicos somos... los que somos médicos, comunicadores, policías, maestros, bomberos, tenemos que saber RCP. ¿Por qué? Porque somos personajes públicos, o sea, somos referentes en el área nuestra. Entonces, inclusive vos que sos periodista, estás prácticamente obligado a saber RCP. ¿Por qué? Porque vos sos un comunicador social y si pasa algo enfrente tuyo, tenés que saber cómo actuar. Entonces, por eso hay muchas veces que dice, bueno, el policía no se quiso meter porque no quería causar daño. No, vos tenés que saber cómo actuar en esa situación. Para eso te preparan y para eso te prepararon. Y la ley te protege, por lo cual que vos lo hagas bien o mal ya depende de vos. Pero igual la ley te protege, ¿sí? Cuando veas que viene una persona capaz que lo va a hacer mejor que vos, por ejemplo, vos, Marcelo, empezás a hacer RCP a una persona y viene, por ahí pasa el doctor Silvero o cualquier otro doctor o un enfermero y dice, Marcelo, déjame, yo me hago cargo. Bueno, pero ese es el primer trabajo. El primer trabajo es hacer la contingencia. ¿Qué significa? Saber a quién llamar, saber a qué llamar, y saber cómo actuar. Entonces, yo estoy frente a una persona que no respira y que no late, tengo que empezar el RCP. Pero previo a ello, tengo que mirar todo lo que es el área donde están esas personas. Y segundo, ¿sí? Buscar ayuda. ¿Sí? Buscar ayuda es lo principal en una secuencia de accidentes. Si uno no busca ayuda, no hay forma de salvar a nadie. Bueno, doctor, pasó volando el tiempo. Sí. Pasó volando, muy interesante todo, realmente. 10:59, así que te agradecemos mucho, Fernando. La próxima semana le estudiamos ahí el horario que sea conveniente para vos. Dale, así vamos a tratar de estar bien y bueno, a cuidarse, chicos. Cambió el clima, nuestro clima misionero, que tenemos los 4 climas en la misma hora, al mismo tiempo, así es que va a empezar a hacer un poquito más de fresco, a cuidarse igual. Ya lo que habíamos hablado siempre, lo que hablamos siempre es del dengue en nuestra zona. Ya hay una vacuna. No tiene la efectividad que nosotros quisiéramos, que es del 90% más o menos, pero tiene una efectividad del 60% que es más que el 50%. Y bueno, cosas así nuevas que están apareciendo, vamos a seguir conversando.